determinado en tres elementos, ¿no? El MPD, que es la materia prima directa, más el MOD, más el CIF, ¿no? Luego estos tres elementos también los hemos clasificado, le hemos puesto en dos saquitos más, ¿no? Como costo directo más costo indirecto. También lo podemos clasificar como costo variable más costo fijo, muy bien, ¿no? También lo hemos puesto así. También teníamos otra fórmula, que podríamos decir que esto era igual a ¿qué? Al costo primo. ¿El costo primo que incluía? ¿Recuerdan? Materiales y mano de obra. Materia prima y mano de obra, ¿no? El MPD y el MOD. Entonces, a este costo primo, ¿qué me falta sumar? Si decimos que estos son los tres elementos del costo de mi producto. Sí. Sí, muy bien. Y también teníamos la otra clasificación que era el costo de conversión. ¿A qué era igual el costo de conversión? Costo de conversión. El costo de conversión convierte algo. ¿Qué le falta? ¿Qué es el costo de conversión? ¿La sumatoria de qué? Mano de obra más sí, correcto, más los costos indirectos. El costo de conversión es la sumatoria de la mano de obra más el SIF. El MOD más el SIF es costo de conversión. ¿Qué le falta? Materiales, MPD, ¿no? Entonces, es importante, jóvenes, que ustedes conozcan ya esta clasificación. Esta es clase pasada. Les dije, si no repasamos, si no practicamos, esto se nos va a ir. Para ustedes es un término nuevo, tal vez, pero por eso requiere que le presten más atención, requiere que ustedes practiquen, lean, ¿no? Esto ya deben de manejarlo. El tema pasado, estamos haciendo un recordatorio de los saberes previos. Entonces, vamos a concluir el caso que quedó pendiente para poder entrar ya a nuestro tema, ¿no? Que simplemente es resolver, no sé si lo han resuelto. Tenemos, por ejemplo, aquí, este es caso práctico. Esto de acá. La número 3, tiene su separada. ¿Ya? La número 3 me dice, el costo de conversión se refiere a costo de conversión. Ahorita lo acabamos de recordar. ¿Se refiere a qué? Tenemos las alternativas. Dice A, costo de manufactura que se incurre para elaborar unidades de producción. ¿A qué es igual el costo de manufactura? ¿Será costo de conversión eso? Dice costo de manufactura que se incurre para elaborar unidades de producción. ¿A qué es igual el costo de manufactura? Este es el costo de manufactura, miren. Este es el costo de manufactura. Costo de manufactura, costo de fabricación, costo de transformación, costo de producción, le he dicho que son sinónimos, ¿no? Entonces, el costo de manufactura incluye los tres elementos. Los tres elementos. Entonces, ¿será la respuesta? No. ¿No? Porque ahí solamente me está pidiendo costo de conversión. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Dice, todos los costos asociados con manufactura diferentes de los costos de mano de obra, es decir, mano de obra y costo de materia prima. ¿Esa es la respuesta? Es la E. No es, ¿no? La C dice los costos que se asocian a las actividades de mercadeo, almacenamiento y facturación. ¿La C qué costo es? Costos que se asocian con actividades a mercadeo, almacenamiento, facturación. ¿Qué costo es? ¿Eso también lo hemos visto? Sí. No. Allá, los administrativos. Así es, los administrativos y los de ventas, ¿qué costos son? ¿Directos? No. No. No me acuerdo. No son sí. No, Son los costos del periodo o costos operativos. los costos operativos. No están repasando. Y ya lo hemos visto, eso está en la separada. La suma de los costos de mano de obra directa y todos los costos indirectos de fabricación. ¿Qué costo es eso? La suma del MOD más el SIF, ¿qué costo es? Costo de conversión. Costo de conversión. Entonces, esa es la respuesta, ¿no? ¿Qué me está pidiendo? Me está pidiendo costo de conversión. Costo de conversión aquí es igual. Hemos dicho, es esto, ¿no? ¿Por qué decimos que es conversión? Porque estos dos costos van a convertir ¿a quién?
a la materia prima. Yo tengo madera, para que la madera se convierta en una mesa, ¿qué necesito? La mano de obra del carpintero, la máquina para cortar, que vendría a ser la depreciación de la máquina. Entonces, ¿qué es el costo de conversión? La suma de los dos elementos que van a transformar la madera, en este caso, el mod y el zinc, ¿no? Entonces esa es la respuesta. La suma de los costos de mano de obra directa y todos los costos indirectos de fabricación. Me está diciendo la suma del mod más el zinc. Y la suma de los costos de materia prima y la mano de obra directa, ese es otro costo, ¿no? Y aquí lo vamos a ver. La número 4, ya está. Costos primos. Ahora sí, ya saben cuál es la respuesta. ¿A qué es igual el costo primo? Materia prima. Costo primo. ¿Costo primo? ¿Qué es el costo primo? ¿A qué es igual el costo primo? Primo, los primeros costos. Estamos hablando de esta clasificación. Los primeros costos aquí, ¿cuáles son? Materia prima. Materia prima más mano de obra. Entonces la respuesta es la E, la suma de los costos de las materias primas y de la mano de obra directa. Muy bien. Siguiente pregunta. Los costos inventariables. ¿Qué son los costos inventariables? Dice, inventariables. ¿Inventariable qué significa? Inventariable significa, recuerden que en algún momento yo he dicho inventario. ¿El inventario dónde está? En el almacén. Todo lo que esté en el almacén es inventariable. Inventariable quiere decir que es susceptible de ser contado y de ser medido, ¿no? Entonces dice, los costos inventariables son costos de manufactura que se incurre para elaborar unidades de producción. ¿Ah? Todos los costos asociados con la manufactura diferente de los costos de mano de obra directa y costos de materia prima. Diferente a estos costos del anterior, ¿no? Los costos que se asocian con las actividades de mercadeo. ¿Será la letra C? Vamos descartando. La letra C será... Pregunto, inventariable es decir, lo que se puede contar, lo que se va a mi almacén. Los gastos de administración y los gastos de venta se van a mi almacén. ¿Qué forma tiene? No lo conozco. ¿Qué forma? ¿Tiene alguna forma? No, no tiene ninguna forma. ¿Se va a mi almacén? Lo que va a mi almacén es lo que adquiere una forma física, lo que yo puedo inventariar. ¿No? Estamos hablando de bienes tangibles. ¿Será la C entonces? No es la C. La suma de los costos de mano de obra directa y todos los costos indirectos de fabricación. La mano de obra más los CIF. ¿Qué me da la mano de obra más los CIF? Me está diciendo ahí si es eso, o sea, un producto que no tiene materia prima. ¿Existe? No. La E, que dice, la suma de todos los costos de materia prima y los costos de mano de obra. Bien. La materia prima más el sueldo del carpintero. ¿Cómo hizo la mesa? Pero ¿y el sueldo del carpintero documenta? De mano de obra no se debe inventar. Pero el costo, no, pero el costo de la mano de obra va al objeto de costos. Va al objeto de costos. ¿Qué inventario? La mesa. La mesa, es mi producto, pero yo digo, ¿mi producto lo hago solamente con materia prima y mano de obra? Okay, eso es lo que... Mi producto lo hago con materia prima y mano de obra. Hago esa mesa solamente el carpintero, sin herramientas, sin electricidad, sin un local en el espacio. ¿Puedo hacer esa mesa? Eso es lo que me están diciendo si es la mano de obra y la materia prima, ¿no? Porque el espacio yo necesito alquilar un local, eso vendría a ser CIF. La maquinaria, la depreciación vendría a ser CIF. Entonces, ¿será esto la suma de la materia prima y la mano de obra? No, le falta algo, ¿no? Le falta algo. Entonces, ¿cuál es? ¿Qué le parece la A? Estaba leyendo, la A dice costos de manufactura en que se incurren para elaborar unidades de producción. Unidades de producción significa ya un producto terminado. Así es. ¿No? Es la letra A. Es el costo de manufactura. Cuando decimos costo de
manufactura, recuerden que estamos hablando de los 3 elementos, de estos 3, ¿no? Entonces, eso es inventariable. Yo produzco las mesas y esas mesas se van a mi almacén, ¿no? Correcto. El término costo variable se refiere a, también vimos el caso de costo variable y el día de hoy necesitamos que esos conceptos estén bien claritos porque lo vamos a aplicar en el tema del día de hoy. Costo variable se refiere a todos los costos que probablemente respondan a la atención que les dedique un determinado gerente, todos los costos que se asocian con las actividades de mercadeo, embarque, almacenamiento y facturación. Vamos descartando ya los que no son. Más abajo continúa. Siguiente hoja. Todos los costos que no cambien en su totalidad en un determinado periodo y rangos relevantes, pero que se vuelven progresivamente más pequeños en una base unitaria a medida que aumenta el volumen. ¿Qué costo es eso? ¿La sé qué costo es? Hemos visto de qué costo es. Dice costos que no cambian en su totalidad. Costo fijo. Es costo fijo, muy bien. Entonces no es la respuesta. Estamos buscando el concepto de costo variable. El anterior, la B ¿qué era? ¿La B qué costo es? Todos los costos que se asocian con las actividades de mercadeo, embarque, almacenamiento y facturación. ¿Qué costo es? No. Costo que se asocia con las actividades de mercadeo, embarque, almacenamiento, facturación. En su campo de ustedes. ¿Qué costo es? Ya hemos visto delante, les dije. ¿Del periodo? Costo del periodo, correcto. También recibe el nombre de costos operativos. Es la suma de administración más ventas. Ahí están ustedes, jóvenes. Ahí está su sueldo. Los costos que fluctúan en su totalidad como respuesta a los pequeños cambios en la tasa de utilización de la capacidad. Buenos días, adelante. Primera asistencia. Dice los costos que fluctúan en su totalidad como respuesta a los pequeños cambios en la tasa de utilización de la capacidad. Está entre la D y la otra. A ver. La A que decía. Entonces la respuesta es, ¿se recuerdan? Estamos preguntando de costos variables, ¿no? El costo variable, a ver, para dar un ejemplo, la madera para la mesa. Para hacer una mesa necesito 1 metro de madera. A nivel de total, para hacer 5 mesas, ¿cuánto necesito de madera? 5 metros. Para hacer 100 mesas, 100 metros. ¿Qué está sucediendo? Estamos hablando de costos que fluctúan en su totalidad. Fluctuar es cambiar. Está cambiando en su totalidad como respuesta a los pequeños cambios en la tasa de utilización. Mayor cantidad de mesa, mayor costo. Menor cantidad de mesa, menor costo. Entonces un costo variable es la D. El término costos discrecionales, también hemos visto esa clasificación. ¿Te explico? A ver, discrecionales. El discreto. ¿Cuál es? ¿Cuál es la respuesta? A ver, ustedes. Discrecionales se refiere a descartando pueden encontrar la respuesta, ¿no? ¿Qué letra es? A ver, dígame una letra. ¿Qué letra cree que es? Costos discrecionales.
La B, los costos que probablemente respondan a la atención que les dedique un determinado gerente discrecional. Yo como gerente decido tener una secretaria, dos secretarios, yo decido. ¿Ya? Ese es un costo discrecional. Ahí aquí, ¿no? ¿Ya? La E decía los costos que no se verán afectados por las decisiones actuales gerenciales. No, en el discrecional decide el gerente incurrir o no en ese costo. La 8. Los costos que se conocen como costos controlables son... ¿Cuál es? Ahí está. Los costos que la gerencia decide incurrir en el periodo corriente para facilitar a la compañía el logro de objetivos diferentes, de satisfacer pedidos de clientes. Los costos que probablemente respondan a la atención que le dedica un determinado gerente, hemos visto que no es. Los costos regulados básicamente por decisiones pasadas que establecieron los niveles actuales de la capacidad organizacional. No es, ahí estamos hablando de costos pasados, de costos hundidos, ¿no? Que sucedieron. Los costos que fluctúan en su totalidad en respuesta a los pequeños cambios en la tasa de utilización, en la capacidad. ¿Esto qué costo hemos visto? Ese es costo variable. Ya, pero los variables aquí se pueden clasificar en otras clasificaciones. ¿Ah? Los costos que no se verán afectados por las actuales decisiones gerenciales. Controlable es aquel que yo tengo control sobre ese costo. ¿Será la E? Dice los costos que se verán afectados por las actuales decisiones gerenciales. Correcto. La letra E. Los costos que no se verán. No, ahí dice que no se verán, entonces no es la letra E. La los costos que la gerencia decide incurrir en el periodo corriente para facilitar a la compañía el logro de objetivos diferentes de satisfacer pedidos de clientes. Correcto. Los costos en que la gerencia decide incurrir en el periodo corriente para facilitar a la compañía el logro de objetivos. Correcto. Son controlables, ¿no? Son decisiones de gerencia. En la letra E decía no se verán afectados. Eso no es. Si no dijera la no, sería la respuesta. Siguiente. El término costo, esto sí, este es imperdonable, que si no me dicen la respuesta, ya sí les pongo 0, 0 a todos. A ver, término costo se refiere a... Lean, ya, y me dicen... Aquí tu compañera dice la D, ¿qué dice el aula? La E, pues. ¿Se explicó? ¿Se explicó? ¿Qué letra es? A ver, un activo que ha dado un beneficio que actualmente se encuentra expirado, ¿qué es? ¿Qué es? Un activo que ha dado beneficio y actualmente se encuentra expirado, ¿qué nombre recibe? Gasto. Hemos dicho que los gastos son los costos que ya han dado un beneficio, ¿no? Es un costo expirado. El precio de productos vendidos o servicios públicos prestados, ¿qué es? El precio de productos vendidos o servicios prestados, ¿qué es? Les dije que las empresas, todas las empresas generan. ¿Qué generan? Utilidad. No. Al final van a generar utilidad, pero primero, ¿qué hacen las empresas? Venden. Todas las empresas venden. Y cuando me dice el precio de productos vendidos o servicios prestados, es su venta. En otras palabras, venta, ¿qué sinónimo de qué es? Ingreso. Es su ingreso de la empresa, ¿no? Esto vendría a ser ingreso. A es gasto, la B es ingreso. La C, un activo que no ha dado beneficios, y que actualmente se encuentra expirado, ¿qué es? No, gasto es un costo expirado que ya dio un beneficio. Pero yo tengo un activo que no ha dado beneficio, es que se malogró. Pérdida. Esto es pérdida. La D es pérdida. El valor presente de los futuros beneficios. El valor presente de los futuros beneficios. ¿Qué son? Valor presente de los futuros beneficios. ¿Definición de qué es? Ya, mercaderías, pero las mercaderías, ¿qué son? A nivel general, ¿qué son? Las mercaderías, los productos, ¿qué son? Activos. Los activos son considerados como aquellos valores, como aquellos bienes que me van a generar un beneficio futuro. Entonces, por lo tanto, ¿cuál es la respuesta?
La C, está clarito, dice, el valor del sacrificio hecho para adquirir bienes o servicios. Recuerden que el ejemplo que yo les daba a ustedes, decía, ustedes vienen acá, están gastando pasajes, están sacrificando su tiempo, su familia para obtener algo, su producto final, ser administradores. Claro, usted se refiere también a un beneficio futuro también en esa parte. Claro. Entonces esa es la diferencia con el costo, ¿no? Que el gasto proporciona un beneficio futuro por el sacrificio que uno está haciendo. Entonces, por ahí como que se confundiría con el otro. El gasto, ya, el costo es un desembolso, un sacrificio, una erogación que se hace para obtener algo. Ese es el costo. El costo llega un momento cuando se enfrenta contra los ingresos, o sea, cuando ya me produce un beneficio se convierte en un gasto. En contabilidad lo vemos así, ¿por qué? Porque yo tengo ventas, decimos menos costo de ventas. Se enfrenta, ¿qué quiere decir? Se deduce. O sea, yo vendía 100, pero mi costo es 80. Lo estoy enfrentando para determinar cuál es mi beneficio. Por eso que se dice, buenos días, a los costos se le dice que es un costo expirado, que es un costo que ya produjo un beneficio. ¿Cuándo produce el beneficio? Cuando se vende. ¿Correcto? Entonces, muy bien. Entonces la respuesta es la letra C. Creo que esa es la última. El término costo hundido. Ya, eso sí está fácil, ¿ah? Costo hundido. ¿Qué es un costo hundido? Por descarte, la A, los costos pasados que ahora son irrevocables. Esos son los costos hundidos, ¿no? La 11. A ver, este es un término que ustedes manejan muy bien. Ustedes me pueden decir la respuesta. Miren, la gerencia WDP presupuestó la producción de 700.000 unidades a un costo de 1.450.000. Aquí dos datos relevantes: las unidades que están presupuestando, unidades y el costo que me debe, que yo debo incurrir, 1.400.000. Dice, si la producción real fue 700.000, se llegó, ¿no? Se cumplieron los 700.000, pero dice a un coste de 1.490.000. Nos excedimos en costo, pero se cumplió, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Entonces, el supervisor de producción de esta empresa fue, ¿qué fue? Efectivo, eficiente, efectivo y eficiente, ni efectivo ni eficiente. ¿Cuál fue eficiente? La C, efectivo y eficiente, no. ¿Eficiente? O sea, se llevó los gastos, los costos. ¿Qué fue? Claro, ¿qué fue? ¿Cuándo decimos que es eficiente? Cuando hay un buen manejo de los recursos, ¿no? De los recursos. Pero aquí miren, el costo fue mayor. Entonces, ¿fue eficiente? No fue eficiente. Efectivo. Efectivo, fue efectivo. Solamente fue efectivo, ¿no? Cumplió, pero no manejó bien los recursos, ¿no? Entonces la respuesta es la A. La A. Número 12, el último. El término pérdida se refiere a... ¿Ya? ¿Cuál es? La letra I dice. Correcto, la letra I. Un activo que no ha dado beneficios y que actualmente se encuentra expirado. Listo, muy bien, muy bien. Hemos terminado entonces con esta casuística. Vamos a entrar, creo que hay una tarea grupal, algo así. No, resolver acá todo. Si nosotros resolvemos acá, yo puedo resolver todos los casos acá, pero no vamos a llegar al objetivo del sílabus. Yo no tengo ningún problema, yo me detengo, pero no se trata de eso, ¿no? Por eso tenemos que hacerlo paralelamente. Yo hago mi clase y ustedes trabajan en su casa. Tienen que poner su parte también ustedes. Y estamos en un nivel ya universitario, no en la escuelita, ¿no? Aquí el docente simplemente es el guiador aquí. Ustedes construyen sus propios conocimientos.
les voy a pedir que presten mucha atención. Tema costo, volumen, utilidad. ¿Ya? De repente este tema ustedes ya lo han visto en algún momento en economía, creo que también lo enseñan. ¿Lo han visto? Costo, volumen, utilidad, punto de equilibrio. ¿Sí? Sí, ¿no? Ya, muy bien. Entonces nos va a ser más fácil para poder desarrollar. Ya, pero de todas maneras, por favor, presten atención porque es un tema muy importante. ¿Ya? Es un tema muy importante. Esto es una herramienta básica, una de las herramientas básicas para la gestión empresarial. ¿Ya? Si usted maneja costo, volumen, utilidad, usted puede aplicar esto en su empresa. ¿Ya? Puede aplicar en su empresa para que puedan tomar buenas decisiones. Ya, bien. Costo, volumen, utilidad. Les mandé el material por la plataforma, ¿no? ¿Qué vemos ahí? ¿Qué es eso? Una balanza. Una balanza falsa, una balanza verdadera. Una balanza que está cumpliendo su función. ¿Y eso también qué? Una balanza equilibrada. Entonces, cuando vemos acá, vemos esto. ¿Qué diferencia encontramos? Tácito, ¿no? ¿Qué diferencia encontramos entre estas dos balanzas? ¿No? Las dos son balanzas, ¿cierto? ¿No? Pero una balanza está inclinada, ¿sí? ¿No? Y la otra balanza está en equilibrio, ¿no? Entonces, una balanza está en equilibrio. A ver, mucho desorden, ¿qué pasa? Cada uno debe traer su material, por favor. A ver, se me distraen y después se pierden. Ya, entonces tenemos aquí dos balanzas que una de ellas nos va a mostrar lo que es estar en equilibrio. Vamos a señorita, por favor, así no puedo avanzar. Se distraen a su compañero, distraen a todo el grupo. Tienen que, por eso yo les mando con anticipación los materiales. Por favor, traigan con anticipación. Tenemos aquí entonces, vamos a comparar a una empresa como una balanza que esté en equilibrio. ¿Ya? El objetivo del día de hoy es eso. Vamos a determinar en el momento que una empresa esté en esta situación. ¿Qué quiere decir? ¿Qué estaría por este lado y qué estaría por este lado? ¿Cuándo podemos decir que una empresa está en equilibrio? 50-50. Ya. Si tú dices 50-50 ya, pero ¿qué estaría por un lado? Ya. Correcto, los ingresos y los gastos. O sea, quiere decir es el momento donde la empresa no gana ni pierde. Lo único que está haciendo, cubriendo con sus ingresos todos sus gastos. Esto es. Entonces, vamos a determinar este momento. ¿Por qué es importante determinar este momento? ¿Por qué será importante? Porque sería un punto de inicio, ¿no? Yo puedo, si yo sé mi empresa en qué momento está así, de ahí yo puedo proyectar. De ahí yo puedo decir que todo de aquí va a ser, ¿qué va a ser? A partir de este punto, ¿qué vendría a ser ya? Ganancia. Ganancia. Todo va a ser ganancia. ¿Por qué? Porque aquí está cubriendo todos mis gastos. Ya, por eso es importante. Entonces vamos a ver algunas definiciones, ¿no? Aquí tenemos. ¿Cuáles son los factores del costo, volumen, utilidad? Uno de los factores es precio. Pero cuando digo precio, recuerden si en algún momento yo he dicho precio en costos, quiere decir no incluye IGB. ¿Ya? Porque el término precio contablemente incluye IGB. Le pongo ahí precio porque así van a encontrar en los textos, pero hay que saber que en costos precio no incluye IGB. Cuando se costea cualquier cosa de costos no incluye, al final se agrega el IGB. ¿Ya? Entonces, precio, digo precio porque va a ser el valor que yo voy a vender las unidades. Necesito conocer ese dato, ¿no? Precio, que me representa los ingresos de la empresa. Volumen, ¿volumen qué es? Sinónimo de volumen, cantidad, muy bien, es la cantidad. ¿Cuántas unidades necesito vender? Y costo, ¿qué es costo? Mi inversión, lo que
me cuesta producir, el sacrificio que yo hago para producir un producto que es diferente de precio, ¿sí o no? ¿O es lo mismo? Es diferente. ¿Qué tiene precio que no tiene costo? Margen de utilidad, ¿no? El precio es el costo más el margen de utilidad más la ganancia, ¿no? A mí me costó producir 100 soles, yo no lo voy a vender a 100 soles, ¿no? 160, 180, esa es la diferencia entre los dos. Muy bien. Preguntas del costo, volumen de utilidad. Primera pregunta, dice, ¿cuáles son las ventas mínimas que el negocio debe de tener para al menos no tener pérdidas? La primera pregunta que vamos a responder el día de hoy es ¿cuántas unidades mínimas, cuántas ventas, cuántas ventas en soles, cuánto debo de vender para que la empresa no tenga pérdidas? En otras palabras me está diciendo en soles cuánto debo de vender para estar en equilibrio. La segunda me dice cuántas ventas se deben tener para que el negocio sea rentable de acuerdo con las expectativas de los accionistas. Ahora, si yo ya sé en qué momento estoy en equilibrio, si yo ya sé cuántas unidades o cuánto volumen de venta debo de tener para estar en equilibrio, a partir de ahí yo ya puedo proyectar mis utilidades. Es decir, ¿qué vamos a aprender el día de hoy? Primero, a determinar el momento que la empresa no gana ni pierde. Sus costos están cubiertos por sus ingresos. Primer punto. Segundo punto, a proyectar las utilidades de los accionistas. Es decir, el accionista te dice, yo quiero que me digas cuántas unidades yo debo de vender para tener una utilidad de 1 millón. Vamos a responder a esa pregunta, ¿no? Correcto. Seguimos entonces. Punto de equilibrio. Algunas definiciones que debemos de conocer para poder aplicar el punto de equilibrio. Tenemos la definición primero de costo variable, que ya lo conocemos. Los costos variables, ¿no?, dependen de las decisiones gerenciales, ¿no? ¿Dependen de qué? De las unidades a producir. Entonces, la clase pasada, recuerdan que hablábamos, decíamos que los costos variables, yo los puedo suprimir y no los puedo suprimir, ¿correcto? ¿No? Hablamos que los costos fijos eran nocivos, ¿sí? ¿No? Entonces, los costos variables se van a dar en relación a la cantidad de unidades que vamos a producir. Si yo decido no producir nada, ¿habrá costo variable? Yo digo, no voy a hacer ninguna mesa, ¿hay costo variable? No. El costo variable, recuerde que es dependiendo de la cantidad de unidades. A mayor número de unidades, ¿cómo será el costo variable? ¿Mayor o menor? Mayor. El costo variable está en proporción directa a las unidades producidas. Sin embargo, los costos fijos eran lo contrario. Los costos fijos también son los costos hundidos, los costos que se van a dar necesariamente, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo de costo fijo. El alquiler, la depreciación en línea recta, el sueldo del supervisor, ¿no? Que de todas maneras se van a dar independientemente del volumen de producción. Independientemente, si yo produzco 10 unidades, igual voy a pagar 1000 soles de alquiler. Si produzco 100 unidades, igual voy a pagar 1000 soles de alquiler, ¿no? Es fijo. Entonces, habíamos dicho que el costo fijo era nocivo para la empresa porque siempre se va a dar, ¿no? Siempre se va a dar. Entonces, la empresa debería de trabajar al 100% de su capacidad para poder reducir estos costos fijos unitarios, ¿no? Porque los costos fijos, ¿cómo se obtienen? Los 1000 soles de alquiler entre la cantidad de unidades producidas. A mayor producción, ¿qué pasa con mi costo fijo unitario? A mayor producción, ¿qué sucede con mi costo fijo unitario? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye, ¿no? Alquiler, 1000 soles de alquiler, 1000 soles de alquiler. Si yo tengo una producción de 10 unidades, ¿cuánto va a ser? Por cada unidad, 100 soles por unidad. Sin embargo, si yo he producido 100 unidades, ¿cuánto va a ser por unidad? 10 soles, ¿no? Entonces, a nivel de la producción, a nivel de costo unitario, el costo fijo va a variar. Pero a nivel de costo total, siempre voy a pagar 1000. Entonces, se va a ver afectado mi costo. Sin embargo, el costo variable no. Porque el costo variable a nivel de costo por una unidad
siempre va a ser 10 soles de madera para la primera mesa, 10 soles de madera. O sea, cada producto carga con su propio costo. Pero no es cierto que el costo fijo le puede jugar una mala pasada por el nivel de producción, ¿no? Entonces, estos costos son diferentes. Los ingresos. ¿Qué hemos dicho de los ingresos? ¿Qué son los ingresos que hacen todas las empresas? Venden. Los ingresos son las ventas. ¿Y cómo se obtienen los ingresos? Para obtener mi ingreso total, ¿a qué es igual? ¿Cómo obtienen su ingreso total de una empresa? Con los términos que anteriormente hemos mencionado. Hemos visto los términos, ¿se recuerdan? Anteriormente mencionado. Volumen, cantidad por su precio unitario. Ese es mi ingreso total, ¿no? Mi ingreso es la cantidad que yo voy a vender por su precio unitario total. Ingreso, mi venta. Margen de contribución. El margen de contribución es la diferencia de mi, voy a poner precio de venta unitario, una unidad, precio de venta unitario menos mi costo variable. Todo a nivel unitario ya, variable. Esto de aquí es mi margen de contribución. ¿Qué me falta cubrir? Mi venta, ¿qué me está cubriendo? Mi costo variable. ¿Qué me falta cubrir? ¿Qué me falta cubrir? Recuérdense que estamos en la balanza que queremos cubrir todos nuestros costos. ¿Qué me falta cubrir? No. En equilibrio no hablamos de ganancia, no hay ganancia todavía. ¿Qué me falta cubrir? ¿Qué costo? Costo fijo, correcto, ¿no? Entonces, ¿qué vendría a ser el margen de contribución? Es la diferencia que la empresa tiene para cubrir sus costos fijos. Ese es el margen de contribución, en otras palabras, ¿no? Entonces, margen de contribución, repito, diferencia, precio de venta unitario, es decir, mis ingresos menos mis costos, variable. Entonces, margen de contribución excedente para cubrir mis costos fijos. Muy bien. Vamos a encontrar, ahorita voy a explicar más del margen de contribución. Ya. El método de cálculo. Vamos a aplicar 3 métodos de cálculo para el punto de equilibrio. Cualquier método ustedes lo pueden hacer en su evaluación, ya, el que les sea más fácil. Bien, tenemos primero el método de contribución marginal. Ahí vamos a hablar de margen de contribución marginal. El método de la ecuación para los matemáticos, los que les gusta hacer matemáticas, aquí mediante una ecuación algebraica vamos a determinar el punto de equilibrio. Y el método gráfico, bueno, se deriva ya en la gráfica del punto de equilibrio, nada más que de ellos. Muy bien, entonces empezamos con el primer método. Para eso vamos a aplicar una casuística. Aquí tenemos una casuística para aplicar los 3 métodos. Tenemos que la industria perusa produce y vende un solo producto, ¿ya? Estamos hablando de un solo producto. Después vamos a hacer ya con mezcla. A un precio de 5 soles por unidad. A continuación presentamos la información respecto a la estructura de los costos. ¿Qué me dice? ¿Su costo variable cuánto es? 3 soles. ¿Y qué pasa con el costo fijo? Entonces, costo variable a nivel que me está dando, el unitario total. Unitario. ¿Y el costo fijo? Total. El costo fijo siempre me van a dar total. ¿Correcto? El costo fijo siempre va a ser total, ¿no? Alquiler, 1000 soles. Yo no voy a decir, no sé todavía cuánto es unitario, porque eso depende de qué. De la producción, de la cantidad de unidades, ¿cierto? Sin embargo, el costo variable yo sé cuánto va a ser siempre. 3 soles de madera para una mesa, 3 soles de madera para la siguiente mesa y así. Ese es costo variable. Dice, determinar el punto de equilibrio en unidades y moneda. Tenemos 2 datos importantes entonces. Tenemos ya el precio de venta unitario, que es 5 soles. El costo variable unitario, que es 3 soles, ¿no? Y tenemos el costo fijo, que es 1000 soles. Costos unitarios y a nivel de costo total. Muy bien. Determinar el punto de equilibrio en unidades y en moneda. Cuando me dicen unidades, me está preguntando cuántas unidades debes de vender para que estés en equilibrio. Eso me está diciendo. Y en moneda, ¿cuánto en soles
debes de vender para estar en equilibrio. Dos respuestas diferentes. Muy bien. Con los tres métodos vamos a desarrollar. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Bien, continuamos. Entonces vamos a trabajar primero con el método del margen de contribución. Se le llama el método de margen de contribución o método de fórmula también. ¿Ya? Así lo van a encontrar en los textos. Método de margen de contribución o el método de la fórmula. Entonces aquí tenemos, yo les digo aquí, los ingresos. ¿No? Estos son los ingresos de la empresa. ¿Por qué está dado los ingresos? Mi ingreso total, ¿cómo es? ¿Cómo lo hallo? Mi ingreso total, ¿a qué es igual? Ya, son mis ventas, correcto. Pero ¿cómo determino mis ventas totales? Ya, cantidad, ¿no? Cantidad de unidades que voy a vender por su precio unitario. Muy bien, eso es mi ingreso. Ahora, ¿qué me dice en el punto de equilibrio? Que este bloque, ¿qué tiene que cubrir? ¿Qué tiene que cubrir? No, ¿qué costo? Mis costos totales. ¿No? Mis costos totales. Y mis costos totales, ¿por qué está dado? Por mi costo variable a mi costo fijo. Muy bien. Entonces, el ingreso debe cubrirme mis costos totales para estar en equilibrio. Entonces yo digo, primero tiene que cubrir mi costo variable. Ahí está, mi costo variable. Está cubriendo mi costo variable y si me queda un excedente. Ahora, aquí es importante rescatar esto, miren. Mis ventas, yo tengo una cantidad, vamos a decir, tengo una cantidad A, por no poner un número, ¿ya? Por su precio unitario. Mi costo variable también va a estar dado por qué? Va a estar dado por cantidad, por su costo variable unitario. Ese es mi costo variable total, ¿sí o no? ¿No? ¿Y cuánto va a ser la cantidad? ¿Cuánto va a ser la cantidad? A, ¿sí o no? Su cantidad también va a ser aquí, va a ser A. Quiere decir que está en relación directa. ¿Qué estoy diciendo? Si yo vendo 100 unidades, yo debo de tener el costo variable de 100 unidades. ¿Ya? Correcto, es proporción directa. Muy bien. Ya estamos cubriendo entonces nuestros costos variables. Entonces, ¿a qué es igual la diferencia? Ahí está. La fórmula, ¿no? Precio de venta menos costo variable que me da margen de contribución. Ese margen de contribución, ¿qué me tiene que cubrir? Los costos variables y los costos fijos. No. El margen de contribución nada más. Costo fijo. El costo fijo, ¿no? Ahí hemos cubierto mi costo variable. La diferencia es ventas menos costo variable, que es margen de contribución. Este es mi margen de contribución. Este de acá me tiene que cubrir mi costo fijo, para decir que estamos en equilibrio. A ver, pero vamos a suponer que mi costo fijo es eso. Miren, mi costo fijo es eso. Mi margen de contribución está cubriendo mi costo fijo y todavía tengo un excedente. ¿Ahí está en equilibrio la empresa? No. ¿Qué está sucediendo con la empresa? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Ves? Tiene ganancia. Ganancia. Tiene ganancia. Tiene ganancia, ¿no? Entonces, esa diferencia que tiene la empresa viene a ser la utilidad de operación. Es decir, cuando mi margen de contribución es mayor que mi costo fijo, voy a hablar que tiene la empresa una utilidad de operación. Entonces, ¿en qué momento yo voy a decir que la empresa está en equilibrio? Cuando mi margen de contribución es igual a mi costo fijo. Ahora, mi costo fijo es más grande, ¿no? Aquí la empresa gana o pierde. ¿Gana o pierde? No gana ni pierde, por lo tanto está en equilibrio. Al punto del equilibrio también se le conoce como punto cero, como punto muerto, como punto neutro. Momento que la empresa lo único que está haciendo es cubrir sus costos fijos y sus costos variables. Sus ingresos alcanzan para cubrir costos variables y cubrir costos fijos, ¿no? Entonces ya sabemos qué es margen de contribución. Margen de contribución es la diferencia entre mis ingresos menos mis costos variables. Ese es el margen de contribución, que son los excedentes para cubrir mis costos fijos. ¿Ya? Correcto. Muy bien.
Entonces, sí. ¿Podría repetir el margen de contribución? Sí, el margen de contribución es la diferencia de mis ingresos menos mis costos variables. Ese es el margen de contribución, ¿no? Diferencia, ingresos, o sea, si mis ventas menos mi costo variable es mi margen de contribución, que es el excedente para cubrir mis costos fijos en un momento de equilibrio, ¿no? Para cubrir mis costos fijos. Como hemos visto anteriormente, antes de esto, que de repente mis costos fijos son menores, la diferencia es utilidad. ¿Y qué sucede si mis costos fijos son más grandes, más abajo? Pérdida, ¿no? Quiere decir que mis ingresos no me han podido cubrir mis costos totales, ¿no? Ahí sería pérdida. Bien, entonces vamos a resolver nuestro casito, aquí. Pregunto ahí, ¿cuánto sería el margen de contribución unitario? ¿Cuánto sería? Aquí en el caso. 2 soles. 2 soles, correcto. 2 soles por unidad. Estamos hablando ahí por unidad. Nosotros tenemos que hallar es la cantidad que tenemos que vender para cubrir todos mis costos. El costo variable está cubierto en el precio de venta, pero ese excedente tiene que cubrir mis 1000 soles. O sea, ¿cuántas unidades debo de vender para cubrir mis 1000 soles? ¿No? Entonces es fácil, ¿no? Entonces, aquí ven, aquí tenemos. ¿Cómo vamos a trabajar? Así. Aquí están los datos. Aquí están los datos, ¿no? Precio de venta unitario, 5 soles. Costo variable, 3 soles. Margen de contribución unitario. Esta parte de aquí. Esta respuesta es para esta respuesta. Margen de contribución unitario, 2 soles. También se dice contribución marginal unitario, también 2 soles. Es lo mismo, ¿ya? Pero este es unitario. Por cada unidad, 2 soles. Luego, voy a ya siempre, mi precio de venta siempre le voy a igualar al 100%. El precio de venta siempre va a ser el 100%, ¿correcto? Por lo tanto, yo digo, si 5 soles es el 100%, ¿qué porcentaje es mi costo variable? ¿Cómo se determina? 3 entre 5 por 100, ¿no? A ver, en su calculadora, verifique. 3 entre 5 por 100. 60%. Entonces, si yo digo que mi costo variable tiene el 60%, la diferencia, el 40%, ¿cómo se va a llamar? Se va a llamar porcentaje, ahí está el porcentaje del margen de contribución unitario. Muy bien. ¿Por qué tengo dos datos diferentes? Porque voy a hallar punto de equilibrio en unidades y punto de equilibrio en moneda. Miren. ¿Cómo es la fórmula de punto de equilibrio en unidades? Me dice, el punto de equilibrio en unidades, o sea, la respuesta que voy a obtener va a ser las unidades que debo de vender, va a ser costo fijo entre margen de contribución unitario. Es decir, esto, costo fijo entre margen de contribución unitario. Reemplazamos nuestros datos. 1000 soles, ¿no? Mi costo fijo, de acuerdo a datos, 1000 soles entre margen de contribución unitario, 2 soles. 1000 entre 2, 500. ¿500 qué? Unidades. Quiere decir que yo debo de vender 500 mesas para no ganar ni perder. Eso es en unidades. Ahora en soles. En soles es, mire, la misma forma, solo va a cambiar el denominador. Punto de equilibrio moneda. Costo fijo, igual, pero entre el porcentaje de margen de contribución. Por eso que hemos determinado esto, ¿no? Costo fijo entre el porcentaje de margen de contribución. Tenemos entonces 1000 soles entre el 40%, ¿no? Dividan 1000 soles, 40% es lo mismo que decir 0.4, ¿no? 1000 entre 0.4. Y el resultado va a salir en moneda. ¿Cuánto sale? 2.500 soles. Quiere decir que mis ventas totales deben ser 2.500 soles. ¿Para qué? Para cubrir mis costos fijos y mis costos variables, mis costos totales. En este momento yo estoy diciendo que la empresa está en X. Muy bien. ¿Tienen eso en la separata resuelto? Sí, ¿no? Ah, ya, muy bien. ¿Alguna pregunta? Vamos a hacer la comprobación, ¿no? No le creo, profesora. Muy bien. Vamos a comprobarlo, ¿ya? Profesora, ¿cómo dijo para sacar los porcentajes? Ah, ya. Para obtener el porcentaje, si yo digo que este es el 100%, 5 soles es el 100%, ¿qué porcentaje será 3? Regla de 3, ¿no? Entonces, esa regla de 3 se resume
3 entre 5 por 100. Y ahí te sale, ¿no? Claro. Profesora, ahí siempre va a ser 100%. Siempre. Las ventas siempre te van a representar el 100%. Es el total, ¿no? Siempre. Bien. Si no hay preguntas, continuamos. Continuamos. Aquí tenemos la comprobación, ¿no? Bien, a ver, ¿qué me dice la comprobación? Vamos a comprobar a ver si es que es cierto, dice. Las ventas, ¿cuánto dijimos que teníamos que vender? 500 unidades, ¿no? 500 unidades por su precio unitario, que este es dato, ¿no? 500 por 5, 2.500. Ahí está, mis ingresos, ¿no? Me dijo, tienes que vender 2.500. Me dijo en unidades, tienes que vender 500 unidades. Listo. Ventas menos mis costos variables. ¿Cuánto es mi costo variable? El costo variable, recuerden que está en proporción directa a las unidades vendidas, ¿no? ¿Cuál es el costo de estas unidades que yo he vendido? ¿Qué digo? 500 por su costo variable, que es 3 soles. 1.500. Resto la diferencia en mi margen de contribución. Quiere decir que esto de acá me tiene que cubrir mi costo fijo. ¿Mi costo fijo cuánto es? 1.000 soles. Comprobado. 0. ¿No? Está comprobado. Entonces, ¿qué estamos diciendo? La empresa no tiene ni utilidad ni pérdida. Utilidad es 0. ¿No? Es el momento que la empresa no gana ni pierde. Este es el punto de equilibrio. ¿Qué les parece? Interesante el punto de equilibrio, ¿no? Muy bien, seguimos. Ahora vamos a ver el método algebraico para los matemáticos. Es decir, cualquiera podemos usar, ¿no? Sí, Cualquier método podemos usar. Cualquier método, el que les guste más. Porque ya se recorren al algebraico. Este es el más bonito. Bien. Hay algunos casos que necesariamente van a tener que usar el algebraico, así que presten atención, ¿no? Si no tienen demasiado datos, álgebra es bonito, simplemente son ecuaciones nada más, ¿no? No sé por qué le huyen muchos a la matemática. Miren. ¿Qué me dice? El punto de equilibrio, yo digo, el punto de equilibrio es igual a mis ventas. Ventas, ¿no es cierto? Mis ventas menos mis costos variables menos mis costos fijos. Voy a decir que estoy en equilibrio siempre y cuando la respuesta sea 0. ¿Sí? Entonces digo, 0 es igual a ¿qué? A mis ventas menos mis costos variables menos mi costo total. Ahí me tiene que dar 0, ¿no? Mis ventas está dado por mi precio de venta unitario por la cantidad de unidades. ¿Correcto? Menos mi costo variable va a estar dado igual también ¿por qué? Por el costo variable unitario por la cantidad. Si aquí es A, aquí también es A. Listo. Menos mi costo fijo. Mi costo fijo es mi costo fijo total. Listo. Simplemente ahí reemplazo, ¿no? Entonces, para nuestro caso digo 0, ¿no? Es igual a precio de venta unitario. Este es dato. 5 soles. Por, no conozco la cantidad. X, ¿no? Menos, este es dato. 3 soles costo variable unitario. ¿No? Por X. Si aquí es X, aquí es X. ¿No es cierto? Menos, esto es dato. 1000 soles. Listo. Operando simplemente, ¿no? 5x menos 3x, 2x, ¿no? Menos 1000 soles. Muy bien, estos 1000 soles, negativo, lo pasamos por el otro lado, positivo, me quedo aquí 2x. Por lo tanto, 2x es igual a 1000 soles. X pasa a dividir 500 unidades. Más fácil, ¿no? ¿Cuál es el más fácil? ¿El algebraico o la fórmula? Todos son fáciles. Todo es fácil. Siempre y cuando se den los datos exactos. Claro. Y completos. Claro, los datos siempre se van a dar, los datos de costo, de repente si yo no les doy el costo variable, pero le puedo dar el margen de contribución, ustedes pueden hallarlo, ¿no? ¿Sí? Claro que sí. Es fácil y bonito cuando es un producto desconocido. 100 productos. Ya, ahí vamos a ver eso se llama mezcla. Ya, primero partimos de lo más sencillo, después les complico. Ya, primero ahí, todavía no se me adelante. Claro, o sea, en realidad es eso, pues no, yo tengo una sastrería, yo vendo sacos, vendo blusas, vendo faldas,
¿no? ¿Cómo sería ahí? Ahí hablamos de una mezcla. También lo vamos a hacer, no se preocupen. Muy bien. El método gráfico. El método gráfico. La gráfica. Cuando hemos hecho clasificación de costos, hemos dicho, le expliqué cómo era la gráfica, ¿cierto? ¿Vimos la gráfica? La clase anterior. ¿No? ¿No está en separata? ¿Seguro? ¿Quién tiene separata la clase pasada? En la clase anterior no Sí. ¿La separata tiene la clase anterior? Eso es 3. Lo que hemos hecho era de la clase anterior. Mira. Ah, ya. No les he explicado la gráfica, ya. Les explico entonces, ¿qué vamos a graficar aquí? El costo fijo, hemos dicho que el costo fijo permanece constante, ¿no? El costo fijo va a permanecer constante. En una gráfica, por este lado, yo voy a tener mis unidades. Por aquí voy a graficar mis unidades, ¿ya? Y no se olviden, en la próxima clase me traen una hoja milimetrada para hacer una práctica, ¿ya? Traigan 2 por si malogran, ¿no? O 3, ¿ya? Por este lado tenemos las unidades. Por este lado tenemos los costos. Estos son los costos. Ojo, en toda gráfica va a ser así, no me vayan a cambiar. No va a poner unidades por acá, no. Por acá abajo las unidades. Por aquí los costos. Muy bien. ¿Cuánto dijimos? A ver, que era el costo fijo. ¿Cuánto es el costo fijo? 1000 soles. 1000 soles. El costo fijo permanece constante independientemente de las unidades producidas. ¿Sí o no? Si yo he producido 100 unidades, igual, 1000 soles. Si he producido 300, 1000 soles. ¿No? 1000 soles. ¿No? Esta es la gráfica del costo fijo, esta línea azul que ven. ¿Ya? Es una línea recta. Ese es el costo fijo. Muy bien. Luego yo voy a decir, el costo variable permanece constante, ¿no? No. Entonces, ¿cómo sería la gráfica del costo variable? ¿No? Si mi gráfica del costo fijo es esta, este es mi costo fijo, esta. Mi gráfica de costo variable, ¿cómo sería? Así, ¿no? ¿Cierto? Así, correcto, ¿no? Una unidad, esta cantidad de costos. Más unidades, más costo variable. Esta es mi gráfica del costo variable, ¿sí o no? Correcto, muy bien. Entonces, ya sé que mi costo fijo es 1000 soles. ¿Cuánto es mi costo variable? ¿Cuánto es mi costo variable? Ya lo hemos determinado, ¿no? ¿Recuerdan? Costo variable unitario, 3 soles. ¿Cuántas unidades es? 500, ¿no? Es 1500. Este es mi costo variable. Entonces, miren, yo no voy a comenzar de aquí a contar, ojo, no se vayan a equivocar, ¿no? Yo ya tengo 1000 soles. Sobre los 1000 soles tengo que aumentar los 1500, ¿cierto? Entonces, ¿dónde sería? 2500. Aquí están los 1500 de costo variable, ¿no? Aquí están. Entonces, mi gráfica de mi costo variable va a comenzar de acá, de este punto. Por eso que no lo comienzo de acá. De este punto comienzo, en la línea verde. La línea verde. Entonces yo digo, esas 2500 1500 de costo variable, ¿para cuántas unidades fue? Para 500. Aquí están. 500 unidades, líneas. Y por aquí va a pasar mi costo variable. Línea verde. Correcto. Entonces, 500 unidades con 2500 y por ahí va a pasar mi costo variable. Muy bien. Costo fijo, costo variable. Luego, ¿qué voy a hacer? Del punto 0, mi línea de ventas. Este rojo es mi línea de ventas, mi línea de ingreso. Muy bien. En el punto donde se cortan, esto no es cierto, el punto que se cortan mis costos, ¿qué? ¿Qué costos se cortan aquí? Con mis ventas. Variables. ¿Fijos o variables? Variables. ¿Solo variables? Hasta aquí los 2500, ¿qué costos son? Costo total. Esta parte es mi costo fijo. Esto de aquí es mi costo variable. Este es mi costo total. Mi línea de ingresos se corta con mi costo total. Este es el punto de equilibrio. En este momento la empresa no gana ni pierde. Si la empresa vende 501 unidades, ¿dónde va a estar? Va a estar en esta zona de ganancia. Si vende 499 unidades, va a estar en la zona de pérdida. Listo. Ese es el punto de equilibrio, correcto. Miren, aquí es muy importante, miren.
En este momento de las 500 unidades, la empresa ha cubierto su costo total. Le pregunto, a partir de las 501 unidades hacia adelante, ¿qué debe de, no todo es ganancia, qué debe de cubrir en su producto? Mire, yo vendo 500 mesas, está cubierto mi costo total, ¿cierto? Cuando yo vendo la mesa 501, yo sé que voy a ganar, ¿ya? Correcto. ¿Por qué voy a ganar? ¿Qué nomás me falta cubrir? Costo variable, correcto. Ya no voy a cubrir mi costo fijo porque ya está cubierto, ¿no? A partir de las 501 unidades solamente va a ser mi costo variable. Esto es importante porque hay empresas cuando están en una situación difícil quieren saber en qué momento de ellos su utilidad va a ser, van a tener la utilidad. No es lo mismo de decir, yo vendo 5 soles, ¿no? Estos 5 soles que me tienen que cubrir en el punto de equilibrio, mi costo fijo y mi costo variable. Listo, estos 5 soles me tienen que cubrir así, ¿no? Por eso estamos diciendo costo variable 3 soles y el fijo a nivel unitario será 2 soles. ¿Listo? Pero en las 501 unidades, estos 5 soles me van a cubrir solamente mi costo variable que es de 3 soles. ¿Cuánto sería mi utilidad en la 501 unidad? ¿Cuánto sería mi utilidad? En la unidad 501, ¿cuánto sería mi utilidad? En una unidad. Por una unidad. En las 500 unidades yo no gano ni pierdo. En las 501 unidad. ¿Cuánto gano? 3 soles gano. ¿Cuánto gano? 2 soles. Gano 2 soles. Yo lo vendo a 5 soles. Solamente estoy cubriendo mi costo variable. ¿Costo fijo ya está cubierto? ¿Correcto? 2 soles. Correcto. De ahí podemos proyectar utilidades, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta? Se terminó la explicación. Ahora ustedes trabajan. A ver, preguntas. Señorita, siéntese bien. Todo, tal vez, pero igual. Hay que mantener siempre la postura. Como me decía un profesor, hay que morir de pie. Muy bien, entonces ahí se terminó la explicación. Vamos a los casitos. Creo que en separata continúa con más margen de utilidad, menos margen de utilidad, ¿cierto? Sí. Ya, muy bien, eso también vamos a hacer, pero les explico si no de una vez. A usted le gusta que les explique nada más, ¿no? Ya, este es nuestro casito que hemos hecho, ¿cierto? Ese es el caso que hemos desarrollado. El mismo caso, ya el mismo caso estamos haciendo, ¿no? Miren, sobre el mismo caso. Ahora lo único que va a cambiar es que gerencia te dice, yo quiero tener una utilidad de 2.500. ¿Cuántas unidades debo de vender? Ahora esa es la pregunta, ¿no? Entonces dice, estos son tus datos y quieres obtener una ganancia de 2.500. ¿Cuántas unidades debes de vender? ¿No? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí tenemos nuestro precio de venta, 3 soles, lo mismo que hemos trabajado, igualito, ¿no? Miren de sencillo, lo único que vamos a hacer es aumentar a mis costos fijos, nada más. ¿Ya está? Entonces, la fórmula, ustedes lo tienen ahí. Tienen esta fórmula, ¿no? Entonces ya no sería punto de equilibrio, sería con utilidad deseada, ¿no? Entonces es costo fijo más la utilidad deseada. Muy bien, entonces, ¿cuánto sale? A ver, ustedes. El primero sale 1750. Aquí, ¿cuántas unidades? 1750. 50. Ya, vamos a hacer la comprobación. La comprobación. Acá está la comprobación. 100.750. Aquí está la comprobación, ¿no? Decimos, ventas, debo de vender 1.750 unidades. 1.750 unidades a
5 soles, que hacen un total de 8.750. Costo variable en relación directa, 1.750 unidades por 3 soles, 5.250. La diferencia es el margen de contribución, que le resto los costos fijos, que es 1.000. Resultado, utilidad 2.500. Ahí está comprobado, ¿no? Ahí está la comprobación. ¿Eso lo tienen también ahí? ¿Tienen resuelto? Sí, no está resuelto. Ah, ya. Entonces resuelvan primero. Entonces primero tienen que resolver acá. Después la comprobación. Reemplacen en la fórmula, ¿no? Primero. Lo anterior. Primero tienen que determinar los 1.750. En la fórmula, simplemente costo fijo más utilidad deseada entre el margen de contribución. Y le sale 1.750. Y luego la comprobación. Aquí, ahí tienen para reemplazar en su separanda. Costo fijo, reemplazo, igualito con clase. López, Goizueta, ¿está? López, ¿es acá? Sí, pero no ha venido. No ha venido. Sánchez, Pilares, Miguel. ¿Sí, aquí está Sánchez? ¿Está bien? Va a ser por favor, Sánchez, el magista Calderón le llama. 1, 2, 3, 4. Recién van a sacar copa. No puede ser. Así haya mandado ayer, lo tienen que haber traído. Esa es responsabilidad de ustedes, lo han mandado con tiempo. No digan que revisaron y no había, por favor. No había, y eso es descabellante. ¿Ve? De repente hay alumnos que terminan ya sus clases, dejan sus cuadernos ahí y el próximo domingo recién lo toman. Ni siquiera ven la plataforma, no ven que hay, no. Jóvenes, recuerden el compromiso que han asumido ustedes. El compromiso que han asumido ustedes es ser profesionales competentes, ¿correcto? Y no todos, el 100% no va a estar acá. Ustedes tienen que investigar. Ahora el profesional es investigador, ya no es como antes, que todo se daba en la universidad, en el colegio, ya no es ese enfoque, ya. Aquí tenemos que ir logrando cada día competencias. Tienen que poner ustedes de su parte. Pero sí están avanzados también. Entonces, ¿le salió 2.500 comprobación? Sí. Sí, ¿no? Ya, muy bien, continuamos. Continuamos. Solo nos queda una horita, nada más. Eso es con utilidad deseada. Entonces, reemplazamos simplemente los datos, ¿no? Ahí están 1.000 soles más 2.500. Ustedes tienen su fórmula para reemplazar. Aquí está, sale 3.500 entre 2, 1.750 uni. Esa es la respuesta. El siguiente. Ahora me dice, quiere una utilidad deseada, pero después de impuestos, ¿no? Es porque esa utilidad que hemos sacado anteriormente es una utilidad antes de impuesto, ¿no? Utilidad antes de impuesto y de participación a los trabajadores. Ahora, gerente le dice, no, yo quiero una utilidad que me saque después de haber pagado impuestos, 2.500 quiero ganar. Entonces, ¿qué hacemos? Ahí está la fórmula. Tenemos, dice, costo fijo, seguimos, le aumentamos la utilidad, pero a la utilidad lo vamos a dividir entre 1 menos la tasa del impuesto, ¿no? En este caso vamos a aplicar 29.5% de tasa de impuesto, ¿ya? ¿Esta qué tasa es? Este es el impuesto a la renta, ¿ya? Repito, costo fijo le vas a sumar a la utilidad, pero la utilidad antes lo vas a dividir entre 1 menos la tasa del impuesto a la renta.
30, 28, la tasa del impuesto a la renta, ¿correcto? Entonces, ¿cómo sería? 1000 soles costo fijo más 2500 soles, pero menos 1 menos la tasa. 1 menos 29.5%, ¿no? Esto es lo mismo que decir 1 menos 0.295, para los que se les hace complicado. ¿Ya? ¿Perdón? 1 menos 0.295. ¿Ya? Entonces, eso divide luego 2500 entre ese resultado. ¿Ya? A ver, obtengan, a ver qué les salga. Resuelvan, que el dedo tiene memoria, mirando no se aprende, sino resolviendo. Calculadoras. Tienes que dividir 3.500 no, 3.500 entre esto no, solo 2.500 entre. Aquí ven, Solo la utilidad no es. solo estos 1000 soles no lo van a dividir, ¿ah? No, Es solo 2.500, este de aquí, 2.500 entre esto. 2.500 entre lo que sale aquí, ¿cómo sería? A ver, ¿cuánto sale 1 menos 0.29? 0.705. Entonces sería 2.500 entre 0.705, ¿no? Ahí te va a salir un resultado. Ese resultado le vas a sumar recién a los 1000 soles. Yo también tengo mi calculadora. Más 4.546. 1 menos 0.295, 0.705. 2.500 entre 3.546.10, ¿no? Más 1000 soles. Más 1000 soles. Más 1000 soles. El resultado más 1000. Más 1000, ¿no? Entre 2.273.05. ¿Sí? Realicen la operación, ¿le salió? Muy bien, ahora realicen la comprobación. Igual que el otro. La ¿El comprobación. de moneda es igual? ¿Perdón? El de moneda es igual, digo. Claro, en moneda es igual, solamente aquí en moneda no divides entre dos. Sí, no te divides entre 40%, 60, 40% es más. 60. Entre 60%, ¿no? A ver, ¿ahí tiene para hacer de moneda? No, entre 40%. ¿Cuánto es el margen de contribución? 40%, ya, entre 40%, entre 0.4. Realicen entonces traten de trabajar con todos los decimales para que puedan llegar a los 2.500 exactos. El estado de resultados. Alonso, Arce, Bárbara, Presente. Espino, López, perdón, Flores Arirama, Yo, profesora, presente. Gómez Ponce, Presente. yo también Gómez Ponce, Huanca, Presente. Jauregui, Presente.
López Goizueta. No ha venido. No, López no es el que salió. El que salió me llamó al magíster López. Ah, ya. Mendoza. Ordóñez. Comarcaja. Oso. Quispe. Robles. Rosas. Hay dos Robles, ¿no? Sí, Robles Benítez y Robles Comachagua. Rosas. Rosa tiene Rosa. Estoy anotando la que. Luis Camacho. Sánchez. Salió. Salió. Sandoval. Presente. Segura. Presente. Juárez. Belis. Allá. Belis Marín. Saca el copia. Belis Rosales. Zúñiga. No lleguen tarde, dos tardanzas es una falta. Muy bien. ¿Comprobaron? ¿Hicieron la comprobación? ¿Ya? Sí. Ya. A ver la comprobación acá. Ahí está, ¿sí les salió la comprobación? Ventas. He tenido que poner ahí con decimales, pero en realidad no se lo va, cuando hablamos de unidades no son decimales, ¿no? Para que me puedan resultar exacto. Entonces, ahí tenemos la comprobación. Tenemos una utilidad neta después de impuestos de 2.500. 2.500. Ahora vamos al otro. Para ustedes. Ah, no, porque no lo han hecho. Una comprobación. Le dije que hicieran eso, pues estaba pasando asistencia. Están discutiendo del tema, ¿no? Qué bueno. Por supuesto. Que yo ni dice que se divide. No, es que te conoces. Sonia. Le mandé el cafecito, ¿no? Sonia le Se supone que en la mañana estamos más lúcidos, ¿no? Aquí está más clarito, la cabecita está descansada. Qué bueno que nos han dado esta hora. Porque si no, si nos pusiera más tarde, está cansado ya los chicos. A la tarde, ¿sí? ¿Qué curso tienen ahora en último momento? taller. Ah, pero taller es práctico, pues. 5 de la tarde. No, profesor, no teoría. 100% práctico. Dependía del taller también, pues, ¿no? Claro, depende. Ustedes como administradores son más teoría que práctica. Además, están acostumbrados a eso. Ya estoy viendo, miren, están tomando fotos. Responsabilidad. 100% 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 responsabili
Ya. Después de participación. Son números, nada más. A ver. Aquí dice ahora el dueño le dice quiere una utilidad deseada después de participación de los trabajadores e impuesto a la renta, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es? Después de utilidad de participación e impuesto a la renta, ¿no? Tu resultado que hemos obtenido menos participación, el porcentaje de participación de los trabajadores, ¿no? Te va a dar utilidad antes de impuesto. A la utilidad de impuesto menos el porcentaje de impuesto a la renta, utilidad neta. Lo anterior ya lo saben ustedes, ¿no? Listo. Entonces la fórmula, simplemente la fórmula aplicamos. ¿Cuál va a ser el porcentaje de la participación de los trabajadores? Aquí está. Ya, vamos a trabajar con el 10%. 10%, la participación de los trabajadores dependiendo de la actividad empresarial, ¿no? 10%. Entonces, ¿qué me dice la fórmula? El costo fijo. No, que más abajo está la respuesta. Ustedes tienen la fórmula. Costo fijo más la utilidad deseada, pero miren a la utilidad deseada cómo van a trabajar. Van a trabajar así como el cangrejo, ¿eh? De acá para allá. Primero vamos a determinar 1 menos impuesto a la renta. El impuesto a la renta. ¿Ya? Primero resolvemos eso. 1 menos, aquí sería 1 menos 0.29, ¿no? Que es lo mismo. 29,5, perdón. 1 menos 0.29,5. A ese resultado, ¿no? Van a dividir este resultado. Primero aquí, participación de los trabajadores. 1 menos participación de los trabajadores. ¿Cuánto es esto? 1 menos 0.1, es el 10%, ¿no? Y esto de aquí, luego entra la utilidad deseada. A ver. Aquí tienen, a ver si se guían para que resuelvan. Está, ya, lo voy a poner porque de repente vamos a demorar. Vamos a hacerlo, tenemos más casos que hacer. Ahí está, miren. Ya ustedes con calma lo ven en su casa. 1000 soles más, repiten los paréntesis, ¿no? Ese es el resultado que sale. Voy a borrar. 2.470 unidades, ¿no? Y eso lo llevan a la comprobación. No olviden que al final del ciclo deben de presentar su portafolio con todos los casos resueltos, lo que quedaron pendientes, lo que se resolvieron en clase, ¿no? En ese orden que se han resuelto. Hay algunos que no tienen ni un portafolio, no tienen ni un folder, no van volando por acá, por allá, todo su portafolio completo. Es una nota para mí al final del ciclo.
ese resultado dividimos entre 1 menos 29. ¿Dónde está el más? No, hay un paréntesis de más. ¿Sí? El que está después del 10%. Después del 10%. Este de aquí, este con este. ¿No? Este 2500 con este. Está bien. Y después esto con este resultado de acá y este final. Primero tengo que dividir el 1.0 en 2500 entre este, ¿no? Ese resultado entre este. Y la comprobación lo realizan igualito. ¿Ya puedo pasar a la comprobación? Sí. Usted lo hace ya. Vamos a los casos prácticos. Ahí está. Ventas, ahí está la comprobación. Lo que le puse acá, ¿no? Ventas menos costos variables, margen de contribución, menos costos fijos, utilidad antes de participación e impuesto a la renta. Aplicamos la participación a los trabajadores y sobre esa diferencia se aplica el impuesto a la renta. Está completo. Negativo. Participación es descuento, ¿no? Sí, participación es para los trabajadores. Impuesto a la renta es para la SUNAT. Entonces los accionistas ahí tienen sus 2.500. ¿Cuántas unidades tienen que vender? Tienen que vender 2.470 unidades para que se llegue a la meta, ¿no? Entonces ahí ya tendría su utilidad, los trabajadores felices, la SUNAT contento y ustedes también, porque la cuenta no. En el examen también nos va a dar la fórmula. No, la fórmula es muy... Ustedes tienen que saberlo ya. La fórmula es simplemente deducción, nada más. No es una fórmula complicada. En los textos van a encontrar el más difícil de esa fórmula. Esta fórmula son sencillas. ¿Cómo? Para practicar. Para practicar sí hay bastantes casos prácticos que vamos a ver ahora. Sí, para ver Sí. Sí. No les he tomado a ustedes la práctica del EVA, del valor agregado. No les he tomado. La próxima clase les voy a tomar, si lleguen temprano, recuerdan el EVA, valor agregado. ¿La traemos? No, lo voy a tomar práctica. Ah, ya, sé, Voy a tomar práctica. ¿Del EVA? Del EVA. El EVA, el valor agregado, cuando te dan la rentabilidad que tienen los accionistas, la rentabilidad de los bancos, determinas el EVA. ¿Cuál EVA? Dice, se han olvidado. Recién se han olvidado porque no les tomo práctica. Ahora van a dormir con EVA. Porque todos van a dormir con el EVA. Van a dormir con el 4. Eso lo pienso en el WAP. El Toda la semana van a vivir con el EVA. ¿Cómo que lo hemos hecho, señorita? ¿Qué es eso? No es primera clase. La tercera, El valor de la moneda. En moneda ya simplemente toda esa fórmula lo divides entre el 40%, 0.4 y te va a dar esta respuesta. La T.
práctica que hay práctica. Como estamos sacando en fórmula de unidades, nos está dando esta respuesta en unidades. Pero si lo trabajamos con el porcentaje del margen de contribución, o sea, el porcentaje era 40%, ¿no? Sí. Entre 0.40 nos va a dar esta respuesta, ¿no? Con cualquiera de los dos pueden trabajar. No era 60. 60%, entonces 40%. 60% era el costo variable. El costo variable. El margen de contribución era 40%. Bien, vamos a otro casito, ahora sí con esto fortalecemos esta capacidad. Otro casito. Eso lo tienen, ¿no? Siguiente. Ah, ¿ustedes tienen otro? Sí. Ah, ya, la presentación. Otra presentación. Ah, les he dado la otra presentación. Otro formato. Ya, pero eso es lo mismo, es lo mismo. Es lo mismo, por eso de la moneda. Para mí no es igualito. No hay problema, eso lo pongo en la plataforma. Ya, bien, miren, vamos allá, dice, la compañía Los Andes solicita que usted determine el nivel de ventas que debe alcanzar para cubrir sus costos fijos y totales. En otras palabras, le está diciendo que determine ¿qué? El punto de equilibrio, dice. Determine el punto de equilibrio en unidades y en moneda usando el método algebraico, gráfico y fórmula, los tres métodos. Con los tres determine. A ver, con los tres métodos. Lo primero que tiene que hacer en un caso siempre es determinar los datos, ¿no? Precio de venta, costo fijo totales, coeficiente. Miren, aquí no les doy costo variable, a eso les decía. Si no les doy costo variable, ustedes lo pueden determinar porque tienen el coeficiente de margen de contribución. ¿Cómo lo determinamos? Precio de venta unitario, aquí es igual, menos costo variable unitario, ¿no? ¿Esto aquí es igual? Esto es igual al margen de contribución. Al margen de contribución, ¿no? Margen de contribución. Luego, cuando yo igualaba esto al 100%, ¿no? Al 100%, este era otro porcentaje. Esto de aquí, ¿qué cosa es? Este es el porcentaje de margen de contribución unitaria. Muy bien, tengo costo fijo. ¿Podemos hallarlo? Sí, listo, ¿no? A ver, determíneme el punto de equilibrio en los tres métodos. Tres métodos. Me traen método por método, ¿ya? Primero el método del margen de contribución. En unidades y en moneda. En unidades y en moneda. ¿Cuaderno? Sí, en tu cuaderno, en hoja donde trabajas. Punto de equilibrio en unidades, costo fijo entre margen de contribución unitario. Punto de equilibrio en moneda, costo fijo entre porcentaje de margen de contribución unitaria. 5 puntos, 5 puntos. 5 puntos algebraico, 5 puntos gráfico, 20. 20 práctica con copias. Ya, a ver. Tiempo suficiente, tenemos, ya está casi resuelto, ya tienen todos los datos. Tienen para terminar. En una hojita, ya, me lo voy a llevar, de repente no reviso a todos, en una hojita. Tengo este dato. Puedo hallar esto. Y si tengo esto, puedo hallar más. Tengo este dato. Llenen los datos. Ya está.
una hoja, mientras yo voy pasando. Pongo los datos. Ahí está planteado. Ahí tienen los datos. Está fácil, todo tiene que lograrlo. ¿Cuál es su problema? Ya puedes crearlo en moneda y en sol. Por favor, guarden sus dispositivos móviles. Se les ha dicho que está prohibido tenerlos sobre la mesa. ¿Con su comprobación o...? Si desean la comprobación, ¿no? Yo solo le estoy pidiendo que me determine el punto de equilibrio en unidad en moneda, en el primer método, el método del margen de contribución o de la fórmula, luego el método algebraico y el método gráfico, nada más. Punto de equilibrio, donde no hay utilidad, sencillo, no hay problema. Sin impuesto a la renta, sin utilidad, nada de eso, solo punto de equilibrio, nada más. Esa es la fórmula. Algebraico y aquí es la gráfica. Estos dos es el método de fórmula o de margen de contribución es decir, respuesta a estos dos. Ya está. Tienen los datos, resuelvan la respuesta en unidades y aquí la respuesta en soles, ya está, y luego el algebraico y la gráfica, nada más. No conversen, por favor, es individual. No, siempre por delante. No puede. Con lapicero trabaje. Sí. Ya, en unidades y en monedas, listo. Aquí ya, estos son los dos primeros. Ahora haz en el método algebraico. Y luego la gráfica. Listo, nada más. La comprobación es para ti. Claro, sí. No pidiendo comprobación, solo respuesta. Esos cuatro. 1, 2, 3, 4. 5 puntos, 5 puntos. Sí. ¿Costo variable? No. Tú tienes que ir al costo variable. Yo te estoy dando este dato.
Este dato yo les estoy dando. Tienen este dato. 40% más. Tienen ese dato. Puedes hallar eso de acá y puedes hallar por tanto esto de acá. De hacer su gráfica con diferentes colores, la línea, ¿ya? La línea de costo fijo, el variable y de ventas. Nos piden en la próxima clase traer, ¿qué van a traer? Ni de entrada. Ni de entrada. No, a salir a comprar, por si acaso. Sí, pero la comprobación no te lo pidiendo. Solo respuesta. Sí, es el primero. Los dos primeros. Hace falta el método algebraico y el gráfico. Trabajan con el margen de contribución unitario, ahí tienen que saber cosa variable. Hay dos márgenes de contribución. Uno es el porcentaje y el otro es el margen de contribución unitario. Mira la forma. Para el primero es margen de contribución unitario. Ahí necesitas saber cosa variable unitaria. Solo, por favor, sin conversar. Todavía estamos en su separata. Conversa con su separata, con su material. Si desean, pueden hacerlo de 2, pero ya saben que se divide la nota entre 2. La nota es individual.
Claro, cuando es moneda es sobre el porcentaje de margen de contribución. Por eso es importante primero que tienen que llenar estos datos. Primero llenar estos datos. Necesitan estos dos datos para poder trabajar. Este es para unidades y esto es para moneda. Los dos datos serían. Este dato tenemos, jóvenes. ¿Cuánto es esto? 40%. Si este 40%, ¿cuánto es esto? 60. Si este dato conozco, ¿no? Ya puedo aplicar el porcentaje y sacar. Sí, está muy simple. Sí, sí, pues.